Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy muy contenta de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y el romance, concretamente en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a hablar de esos dos tortolitos que nos robaron el corazón y cuyo romance, al parecer, ha dado un giro inesperado. Prepárense porque lo que les tengo que contar es bueno, digamos que nadie se lo esperaba. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre chismes de celebridades, tendencias de moda y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subo. Y prometo que siempre tendré algo interesante para contarles. Además, me ayuda un montón a seguir creando contenido que disfruten. Gracias de antemano. Ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Recordemos cómo todo comenzó. Su química en la pantalla era innegable, todos lo vimos en Sen Kalkam, esa serie turca que nos tuvo pegados al sillón. La historia de amor entre Eda y Serkan era tan cautivadora que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Durante el rodaje, los rumores sobre un romance fuera de cámaras eran cada vez más fuertes. Y finalmente lo confirmaron, Hande y Kerem estaban juntos. Fue una locura, ¿verdad? Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos, y parecía que teníamos el cuento de hadas perfecto. Viajes románticos, fotos adorables, mensajes llenos de amor, todo indicaba que esta relación tenía un futuro brillante. Incluso se hablaba de planes de boda. La boda del año. Imagínense la cobertura mediática, los vestidos, la locación, un sueño hecho realidad para muchos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, había algo más. Y ese algo más terminó por cambiar el rumbo de esta historia de amor. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unos meses. Algunos decían que la presión mediática era demasiado fuerte, que no podían manejar la constante atención del público. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos. Y ahora a la bomba, según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Sí, así como lo oyen. El cuento de hadas ha terminado. Aparentemente la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso lento y doloroso. Intentaron salvar la relación, buscaron ayuda profesional, pero al final, llegaron a la conclusión de que lo mejor para ambos era separarse. Obviamente ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial al respecto. Pero las señales son evidentes. Han dejado de seguirse en redes sociales, han borrado la mayoría de las fotos que tenían juntos, y no se les ha visto juntos en eventos públicos desde hace semanas. Todo apunta a que la ruptura es un hecho. Ahora bien, ¿qué pudo haber causado esta ruptura? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad. Pero podemos especular un poco basándonos en lo que hemos visto y escuchado. Como mencioné antes, la presión mediática pudo haber sido un factor importante. Imaginen tener cada aspecto de su vida personal examinado y juzgado por millones de personas. Es una carga enorme que puede afectar a cualquier relación. Otro factor podría ser la diferencia en sus agendas profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos el uno del otro. La distancia puede ser un gran desafío para cualquier pareja, especialmente cuando se trata de mantener la chispa viva. También podría ser que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. A veces las relaciones comienzan con mucha pasión y entusiasmo, pero con el tiempo, las diferencias se hacen más evidentes y terminan por desgastar el vínculo. Es algo que le pasa a muchas parejas, famosas o no. Independientemente de las razones, es triste ver que una relación que parecía tan prometedora haya llegado a su fin. Hande y Kerem formaban una pareja muy querida por el público, y muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero la vida no siempre es como la imaginamos, y a veces, las cosas no salen como queremos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y tienen una carrera brillante por delante.
Seguramente seguirán cosechando éxitos en el mundo de la actuación y encontrando nuevas oportunidades para crecer tanto personal como profesionalmente. En cuanto al amor, quién sabe. Quizás encuentren a otras personas que los hagan felices y con quienes puedan construir una relación duradera. O tal vez decidan enfocarse en sí mismos y disfrutar de su soltería por un tiempo. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Lo que sí es seguro es que esta ruptura dejará una huella en sus vidas y en la memoria de sus fans. La historia de Hande y Kerem será recordada como un cuento de hadas que tuvo un final inesperado. Pero también será recordada como una historia de amor apasionada y llena de momentos inolvidables. Y bueno, eso es todo lo que tengo para contarles hoy sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que sin duda ha impactado a muchos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Para resumir, hablamos de cómo la relación de Hande y Kerem, que comenzó como un cuento de hadas, ha llegado a su fin. Exploramos las posibles razones detrás de la ruptura, como la presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales. Y finalmente reflexionamos sobre el futuro de ambos y el legado que dejará su historia de amor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que se interesen por el contenido que comparto. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la historia no termina aquí, ¿verdad? Porque detrás de cada titular, de cada especulación, hay una realidad mucho más compleja y humana. Intentemos desentrañar un poco más este cuento de hadas que se ha desmoronado. Volvamos al principio. Senkalkapm no solo fue un éxito de rating, sino un fenómeno cultural. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química era palpable, electrizante. No era solo actuación, había algo más, una conexión genuina que los fans percibieron al instante. Esa conexión, alimentada por el guión y la dirección, pero también por la propia personalidad de ambos, generó una expectación inmensa. El público quería que Eda y Serkan fueran reales, y Hande y Kerem lo hicieron realidad. La confirmación de su relación fue un regalo para los fans. Las redes sociales se convirtieron en un álbum constante de momentos felices, viajes a Maldivas, cenas románticas en Estambul, fotos espontáneas detrás de cámaras. Cada publicación era una declaración de amor, un testimonio de su felicidad. La presión, sin embargo, crecía exponencialmente. No eran solo una pareja, eran Hande Kerem, una marca, un símbolo de amor perfecto que debía mantenerse a toda costa. Aquí es donde la realidad comienza a distorsionarse. La vida de un actor no es solo alfombras rojas y flashes. Son largas jornadas de rodaje, viajes constantes, entrevistas interminables y una constante exposición mediática. Hande y Kerem, además de ser pareja, eran compañeros de trabajo, rivales en cierto sentido, y ambos tenían ambiciones profesionales muy altas. Se rumorea que la diferencia en sus ambiciones fue un punto de fricción. Hande, con una belleza indiscutible y un talento en constante evolución, buscaba proyectos que la desafiaran como actriz, papeles más profundos y complejos. Kerem, por su parte, se veía más enfocado en proyectos internacionales, en expandir su carrera en Hollywood. Esta diferencia de enfoque, aunque comprensible, pudo haber generado tensiones y conflictos en la relación. Además, la constante intromisión de los medios y los fans en su vida privada se volvió insoportable. Cada detalle era analizado, cada gesto interpretado. Se les exigía constantemente mantener una imagen perfecta, una fachada de felicidad que con el tiempo se volvió asfixiante. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, no podían tener una discusión sin que se filtrara la noticia. La presión era constante y agotadora. La pandemia también jugó un papel importante. El confinamiento, aunque para algunos fue una oportunidad para fortalecer los lazos, para Hande y Kerem pudo haber exacerbado las tensiones preexistentes.
La convivencia constante, la falta de espacio personal y la incertidumbre general pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. En los últimos meses, los rumores de crisis eran cada vez más insistentes. Se les veía distanciados, con gestos fríos y ausentes. Intentaron negarlo afirmando que estaban más enamorados que nunca, pero las apariencias engañaban. La realidad era que la relación estaba en terapia intensiva. Se dice que buscaron ayuda profesional, que acudieron a terapia de pareja para intentar solucionar sus problemas. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias son irreconciliables, los caminos se separan y lo mejor es seguir adelante. La decisión de separarse, aunque dolorosa, parece haber sido mutua. Ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor para su bienestar emocional era tomar caminos separados. No hubo terceros en discordia, ni grandes dramas. Simplemente el amor se fue desgastando, la pasión se apagó y la relación llegó a su fin. Ahora, ¿qué les depara el futuro? Para Hande se abren nuevas oportunidades. Su talento y belleza la convierten en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Se rumorea que está en negociaciones para protagonizar una serie internacional, lo que la catapultaría a la fama global. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera en Hollywood. Tiene varios proyectos en puerta, y su ambición y determinación lo llevarán lejos. En cuanto al amor, solo el tiempo lo dirá. Quizás encuentren a nuevas personas que los hagan felices, quizás se den un tiempo para sanar y reencontrarse consigo mismos. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. La historia de Hande y Kerem es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una lucha diaria por mantener la conexión viva. Nos enseña que la presión mediática y la exposición constante pueden ser devastadoras para una relación. Y nos demuestra que a veces el final feliz no es estar juntos para siempre, sino tomar la decisión valiente de separarse para encontrar la felicidad individual. Así que, amigos, dejemos de idealizar las relaciones y empecemos a verlas como lo que son, complejas, imperfectas y llenas de desafíos. Y recordemos que al final, lo más importante es ser felices con o sin pareja. Y ahora sí, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció esta reflexión? ¿Creen que la presión mediática fue el factor clave en la ruptura de Hande y Kerem? ¿O creen que había otros factores en juego? Los leo. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes de celebridades y reflexiones sobre el amor y la vida. Los quiero mucho. Adiós.